SQL, llave primaria, llave extranjera, relacionamentos, Excel, joins, right e left. ¿Qué pasa? Si estás perdido y confundido con tantos términos, calma que te vamos a ayudar. Sabemos que en programación hay mucho contenido para estudiar, ¿cierto? Pero si estás confundido, quédate tranquilo que en este video nosotras te vamos a ayudar a simplificar tus primeros pasos en la carrera de base de datos. Al final, ¿qué es base de datos? Bueno, las bases de datos son programas que almacenan y administran datos. Fueron creadas por Edgar Codd al final de la década de 70, ya que este tipo de software comenzaba a se volver cada vez más complejo. Sabemos que hay muchos tipos de bases de datos, pero en el video de hoy nos vamos a enfocar en las bases de datos relacionales. Aún más sobre este modelo relacional, él normaliza datos en tablas, que son compuestos por filas y columnas. La intersección entre una fila y una columna genera un campo llamado tupla. ¿Te hace acordarte de algo, Evelyn? Bueno, Maffer, a mí me parece mucho a una hoja de cálculo de Excel, ¿no? Sí, me suena muy bien, Evelyn. Y además de esta similitud estructural, todavía es posible desarrollar dentro de Excel utilizando macros. Es muy interesante, ¿verdad que esto yo no lo sabía? Sí, pero después de esto tú puedes preguntarme, ¿por qué yo no puedo utilizar, a revés de una base de datos, una hoja de cálculo de Excel? Después de todo, ellos son tan similares, ¿no? Sí, es verdad y también es una excelente pregunta, Mafe. Bueno, es porque a pesar de las similitudes estructurales, hay algunas diferencias que son muy importantes. Empezando por lo que da nombre a nuestra base de datos. La base de datos relacional nos permite crear relaciones. Según la definición, relación significa conexión. Y es esto exactamente que una tabla hace cuando se vincula a la otra. Sí, para que quede aún más claro, imagínate que deseas guardar tus datos de un campeonato de fútbol o de el mundial. Tú podrías tener los datos en varias tablas y repetir los datos varias y varias veces. O tú podrías tener la siguiente situación. Una tabla que se nombra jugador, que lleva datos como nombre, fecha de nacimiento y otras informaciones más importantes de los jugadores. Además de esos datos, hay también la información a qué equipo este jugador pertenece. Este dato tiene conexión o, después de esta explicación, el relacionamiento con la tabla equipo. Y cuando yo quiero saber más sobre este equipo, puedo llegar hasta esta información a través de esta relación. Si lo entiendes, yo puedo viajar por las tablas a través de estas relaciones. Así no es necesario repetir los datos. Sí, pero tú puedes preguntarme, Maffer, ¿cómo realizo estas conexiones? Pues muy fácil, con la migración de llaves. La tabla jugador tiene una referencia a la llave primaria de la tabla equipo. Aquí, ella se nombra llave extranjera. Entonces, hay todavía una tercera tabla que se nombra juego. Ella tiene la información de qué equipos se van a enfrentar y también en qué estadio este juego ocurrió. Tengamos en cuenta que la tabla juego no tiene los datos de los jugadores, pero se relaciona con la tabla equipo, por lo que no hay duplicidad de datos. Cuando sea necesario obtenerlos,
nosotros podemos llegar hasta ellos por medio de esta relación. Evelyn, mira, yo estaba acá reflexionando. ¿Tú puedes decirme qué es necesario para tenernos una buena relación? Bueno, déjame pensar un poquito, ¿cierto? Para mí, yo creo que es comunicación, ¿no? No, Evelyn, por supuesto, es llave primaria. Claro que sí, muy gracioso, ¿cierto? Volvamos al video entonces. Siguiendo nuestro ejemplo con el fútbol, que me gusta mucho, es muy importante para la organización de un campeonato saber en qué equipos juegan los jugadores, tus datos como fecha de nacimiento y en qué posiciones juegan, por ejemplo. Y también en un partido los jugadores pueden recibir tarjetas amarillas o rojas y también tenemos lo más importante del fútbol, que son los goles, por supuesto. Entonces, es muy importante gestionar todos estos datos para tener el campeonato organizado. Para eso, tendremos que crear, leer, actualizar y borrar todos estos datos a medida que el partido se lleva a cabo. Crear, leer, actualizar y borrar. Probablemente tú ya has escuchado estas palabras, ¿sí? Este es el famoso CRUD. Cuando nosotros empezamos a desarrollar, nosotros utilizamos una estructura muy simple para almacenar nuestros datos y hacer nuestro CRUD. Pero mientras nuestro software se crece y se vuelve cada vez más complejo, es fundamental tener una estructura externa, no cual nosotros podemos hacer nuestra conexión y almacenar nuestros datos. Sí, una base de datos. Bueno, después de toda esta explicación, ¿ves lo importante que es una base de datos para tu vida? ¿Tú ya habías pensado dónde almaceno tus datos? Las aplicaciones que usamos en nuestro día a día, como nuestras aplicaciones bancarias y también las redes sociales como Instagram o YouTube, todas ellas tienen en común el hecho de que todos los datos generados por sus usuarios son almacenados ¿dónde? Sí, en una base de datos. Sí, es de ahí que las aplicaciones almacenan tus datos para mejorar tu experiencia como usuarios. ¿Sabes cuando tú dejas un me gusta en un video? Sí, esos datos quedan almacenados en un local. Sí, imagínate, ¿dónde? En una base de datos. Entonces, en el video de hoy, hablamos un poquito sobre la carrera de base de datos. Y si te ha gustado saber un poco más sobre esta interesante carrera, déjanos en los comentarios. Aquí en Alora Latam tenemos vídeos de base de datos desde el nivel básico hasta el nivel avanzado. Ven a aprender con nosotros y sumérgete en tecnología.